Este es Pasatiempo Mundial. En el día de hoy veremos un excelente documental de trabajadores sexuales en Chile antiguo. Y comenzamos. La historia de las trabajadoras sexuales en Chile es un reflejo de los cambios sociales, políticos y económicos que el país ha experimentado a lo largo de los siglos. La prostitución, que ha sido vista de diferentes maneras en distintos momentos, ha pasado por etapas de regulación, represión y lucha por derechos. A continuación, se ofrece una visión amplia que abarca desde el siglo XIX hasta el presente, analizando los contextos en los que las trabajadoras sexuales han vivido y trabajado en el país. Siglo XIX. Regulación y control. Durante el siglo XIX, Chile se encontraba en un proceso de consolidación como república y modernización de sus ciudades. Con la creciente urbanización, especialmente en Santiago y Valparaíso, surgieron nuevas dinámicas sociales que incluyeron el aumento de la prostitución. Las trabajadoras sexuales en este período eran, en su mayoría, mujeres pobres y migrantes rurales que se desplazaban a las ciudades en busca de oportunidades laborales. Sin embargo, al enfrentarse a la falta de empleo o a condiciones económicas adversas, muchas recurrieron a la prostitución como una fuente de ingresos. En esta época, la prostitución era percibida como una necesidad social, en el contexto de una sociedad donde la moral cristiana y las nociones de clase estaban muy arraigadas. No obstante, con la expansión de las ciudades surgió también una preocupación por la salud pública, especialmente en relación con las enfermedades venéreas, como la sífilis. Esto llevó a que en 1896 se promulgara el Reglamento de Higiene Pública, que regulaba la prostitución en Chile. Este reglamento estableció que las trabajadoras sexuales debían registrarse ante las autoridades y someterse a controles médicos periódicos para evitar la propagación de enfermedades. La prostitución estaba permitida, pero bajo una estricta vigilancia sanitaria. Las mujeres que trabajaban en prostíbulos o casas de tolerancia debían acatar estas normas, lo que las colocaba en una posición vulnerable frente a las autoridades. El reglamento también impulsó la creación de barrios marginales donde estas mujeres trabajaban, fuera de las áreas residenciales y comerciales más respetables. Inicios del siglo XX. Moralidad y represión. Con el comienzo del siglo XX, las dinámicas sociales en Chile comenzaron a cambiar debido a la modernización y el auge de nuevos movimientos ideológicos, incluyendo el feminismo y el higienismo. Estos movimientos cuestionaron la moralidad de la prostitución y exigieron una mayor intervención estatal para reprimirla. Durante el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, en 1925, se cerraron varios prostíbulos en un intento por eliminar el comercio sexual regulado. Esta represión no eliminó la prostitución, sino que la empujó hacia la clandestinidad. A pesar de los intentos de control, la prostitución siguió siendo una realidad en los centros urbanos, especialmente en sectores como el puerto de Valparaíso, donde la afluencia de marineros y viajeros generaba una alta demanda de servicios sexuales. En este contexto, la figura de la trabajadora sexual seguía siendo estigmatizada, y muchas de estas mujeres vivían al margen de la sociedad, enfrentando violencia y explotación. Décadas de 1940 y 1950. Higienismo y derechos. Durante las décadas de 1940 y 1950, el movimiento higienista continuó ejerciendo una gran influencia en la forma en que el Estado trataba a las trabajadoras sexuales. Se promovieron campañas para erradicar las enfermedades de transmisión sexual, lo que se tradujo en una mayor vigilancia sobre las mujeres que ejercían el comercio sexual. Al mismo tiempo, algunas trabajadoras sexuales comenzaron a organizarse y a luchar por sus derechos, aunque estos movimientos eran en su mayoría pequeños y sin gran impacto a nivel nacional. La moral pública seguía considerando la prostitución como un mal social, lo que derivó en políticas más restrictivas hacia las mujeres que ejercían este trabajo. El control sanitario continuaba siendo una de las principales herramientas del Estado para controlar a las trabajadoras sexuales, y la prostitución seguía siendo vista como una actividad inmoral
aunque tolerada bajo ciertas condiciones. Décadas de 1960 y 1970. Contexto social y represión política. Durante los años 60 y 70, el panorama político y social de Chile se vio marcado por la polarización ideológica. En los años 60, la prostitución seguía siendo estigmatizada y las trabajadoras sexuales eran vistas como una amenaza a la moral pública. Sin embargo, los cambios culturales que acompañaron a esta década también trajeron una mayor visibilidad para las trabajadoras sexuales en algunos sectores de la sociedad. Con la llegada de la dictadura en 1973, el control estatal sobre todos los aspectos de la vida social se intensificó, incluyendo la prostitución. Las políticas represivas del régimen afectaron a las trabajadoras sexuales, que fueron sometidas a mayor vigilancia y represión. En algunos casos, las trabajadoras sexuales fueron vistas como parte del lumpenproletariado, un grupo social que el gobierno militar buscaba controlar y reprimir. Sin embargo, durante este tiempo también surgieron redes de apoyo informal para las trabajadoras sexuales, incluyendo organizaciones de mujeres y movimientos feministas que comenzaron a visibilizar la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban estas mujeres. Décadas de 1980 y 1990. Movimientos y derechos. En los años 80 y 90, durante el proceso de transición a la democracia, las trabajadoras sexuales comenzaron a organizarse de manera más visible y a reclamar derechos laborales. En este periodo surgieron organizaciones como la Corporación de Apoyo a las Prostitutas, COFABIC, que promovía los derechos de las trabajadoras sexuales y luchaba contra la violencia y el estigma que enfrentaban. Con la vuelta a la democracia en 1990, la sociedad chilena comenzó a abrirse a un debate más amplio sobre los derechos de las trabajadoras sexuales. Si bien la prostitución seguía siendo estigmatizada, las trabajadoras sexuales lograron mayor visibilidad en el debate público, y algunas organizaciones feministas apoyaron su lucha por el reconocimiento de derechos laborales y sociales. Siglo XXI. Derechos, visibilidad y desafíos. En el siglo XXI, el panorama para las trabajadoras sexuales en Chile ha seguido cambiando. En la actualidad, varias organizaciones de trabajadoras sexuales están activas y luchan por el reconocimiento de derechos laborales, como la Sindicato Nacional de Trabajadoras Independientes del Sexo Comercial. Estas organizaciones abogan por la despenalización del trabajo sexual y el fin de la violencia y la discriminación que muchas de ellas enfrentan. El debate público sobre la prostitución sigue siendo polarizado. Algunos sectores abogan por la legalización y la regulación del trabajo sexual, mientras que otros promueven políticas abolicionistas que buscan erradicar la prostitución por completo, argumentando que es una forma de explotación y violencia de género. Hasta el próximo video. Adiós.